Insuficiencia mitral tipo 3A y tipo 3B. Muy bien, en esta presentación continuaremos hablando más de la insuficiencia mitral tipo, en este caso tipo 3A y 3B, como continuación de la otra presentación de insuficiencia mitral. Recordemos que la clasificación que más se utiliza a nivel de insuficiencia mitral es la clasificación de Carpenter. Porque nos habla de una clasificación funcional y lo relaciona etiológicamente. El tipo 3A es una insuficiencia mitral debido a la restricción de la apertura y o cierre propiamente de la válvula mitral, tanto durante sístole y durante la diástole. Es decir, el movimiento de la válvula mitral es muy pobre. Se da generalmente en las enfermedades reumáticas. El tipo 3B es una restricción también, pero generalmente durante la sístole. Es una restricción justamente durante el cierre que ocurre en sístole de la válvula mitral. Entonces ya no se cierra, lo que produce la insuficiencia mitral. Generalmente está relacionada a infartos antiguos y cardiopatías y cardiomiopatías. Hablando un poco más del tipo 3A, hemos dicho que el movimiento se ve restringido de las válvulas, tanto en sístole como en diástole. Esto puede ser por una lesión a nivel de la valva, a nivel de la morfología de la valva, eh, ya sea por un engrosamiento de la valva, un engrosamiento a nivel de las cuerdas o una fusión de las comisuras. La etiología ya lo hemos mencionado, puede ser por una enfermedad reumática cardíaca, también puede ser por carcinomas o también por una cardiomiopatía dilatada. El tipo 3B se refiere generalmente es el movimiento restringido durante sístole. Generalmente puede ser también secundario a un aneurisma, a una dilatación del ventrículo izquierdo. Puede generalmente estar relacionada a eventos isquémicos, a cardiomiopatías isquémicas o cardiomiopatías dilatadas, ¿no? La morfología de la valva, ¿qué va a pasar? Va a haber un desplazamiento a nivel del músculo papilar, lo que va a causar un tethering de las cuerdas. Esto ya lo vamos a explicar más adelante. Y generalmente la etiología puede ser isquémica o una cardiomiopatía dilatada. Muy bien, entonces la etiología de la insuficiencia mitral. En esta clasificación podemos decir que la insuficiencia mitral es orgánica, es primaria, porque se afecta propiamente la válvula. Ya puede ser por una insuficiencia mitral degenerativa, una insuficiencia mitral reumática, por endocarditis infecciosa, valvulopatías congénitas, calcificación del anillo mitral, por lupus, por osteogénesis imperfecta, etcétera, etcétera. La insuficiencia mitral funcional secundaria es la que más se estudia, es la más común también porque se produce a partir de eventos isquémicos, ¿no? De infartos isquémicos previos, lo que va a producir una dilatación del anillo valvular. También entra dentro de este apartado la miocardiopatía dilatada, que también producirá el tethering simétrico y el jet regurgitante central. En cambio, el infarto de la pared inferolateral del ventrículo izquierdo, es decir, en los infartos, producirán generalmente un tethering asimétrico y jet dirigido hacia la pared posterior, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, cómo se ve la insuficiencia mitral primaria reumática. Este es un plano de eje largo, el plano Plax. Vemos acá que la válvula mitral no cierra adecuadamente, se aplica el color y hay un jet regurgitante, ¿no? Un tanto al nivel central y un tanto también posteriorizado, ¿no? Generalmente se ve mejor en videos. Entonces acá tenemos un video y vemos que las valvas, tanto la anterior se mueve un poco, pero la posterior ya no se mueve nada. Se observa que la calcificación de la valva posterior apenas se moviliza y la insuficiencia mitral, ¿no?
y la insuficiencia mitral que se dirige también hacia posterior. Pero acá lo que se debe de notar es que la valva posterior no se mueve para nada. En cambio, la valva anterior sí se mueve, ¿no? Estamos en un plano de 4 cámaras. Muy bien, continuamos. En este otro ejemplo también estamos ante un plano de 4 cámaras. Vemos que la valva anterior efectivamente está gruesa, está muy ecogénica. Este es un paciente también con valvulopatía mitral reumática. En el video A se aprecia engrosamiento del velo anterior, ¿no? Se ve muy bien el engrosamiento del velo anterior de la válvula mitral con calcificación de la misma. Está muy ecogénico, hasta hiperecogénico, y el movimiento en cúpula, ¿no? O sea, un movimiento restrictivo. Con el Doppler color se observa una insuficiencia mitral significativa, grande, simplemente por el tamaño del jet regurgitante, ¿no? Pero en otra presentación vamos a ver cómo se cuantifica adecuadamente, cuál es el nuevo parámetro de cuantificación de la insuficiencia mitral, las nuevas guías que nos dicen, ¿no? Pero generalmente se estila de que si el jet regurgitante es grande, es una insuficiencia mitral considerable o grave, ¿no? Asimismo, es muy frecuente que los pacientes con valvulopatía mitral, además de estenosis, tengan grados de insuficiencia mitral, ¿no? Doble lesión mitral. Y muy bien, entonces, insuficiencia mitral secundaria o funcional. ¿Qué sucede acá? El mecanismo de la regurgitación o insuficiencia mitral secundaria se da netamente por causa funcional. En primer lugar, ocurre un infarto. El infarto, ¿qué va a producir? Va a producir una dilatación, un remodelado del ventrículo izquierdo. El remodelado, la dilatación, van a producir que los músculos papilares se estrechen. El estrechamiento de los músculos papilares van a producir una dilatación a nivel del anillo, del ánulo de la válvula mitral. Lo que esta dilatación va a producir, no va a producir el cierre adecuado o la coaptación adecuada de las valvas, lo que a su vez producirá un movimiento restrictivo de las valvas, perdón, y lo que a su vez va a producir una regurgitación mitral. Es decir, todo este evento, toda esta cascada, todos estos pasos que se han producido, se producen generalmente por el infarto, ¿no? El infarto del ventrículo izquierdo. Muy bien, y precisamente, ¿cuál es la parte que más o el músculo que más infarta? En la anterior presentación habíamos hablado de eso. El músculo que más infarta es el posteromedial. ¿Por qué? Porque solo recibe una irrigación. En cambio, el músculo anterior, el músculo papilar anterior, solo recibe 2 irrigaciones. Por lo tanto, el músculo posterior es el que se infarta más. Muy bien, entonces hablemos ahora del anclaje y del tethering. Muy bien, entonces había mencionado que el músculo anterior, el músculo papilar anterior recibe 2 suministros de sangre, ¿no? Pero en cambio el posterior recibe solo uno. Entonces durante los infartos el músculo papilar es el que más se compromete, es el más afectado. Toda la pared posterior se remodela, toda la pared posterior se remodela, se fibrosa y se dilata, ¿no? La pared posterior se remodela, se dilata, produce un estrechamiento a nivel del músculo papilar y va a producir una dilatación del anillo que a su vez va a producir una falta de cierre o coaptación de las valvas y la restricción del movimiento de las valvas. Muy bien. Entonces, aquí en el gráfico vemos ambos músculos. Nuevamente, el músculo papilar posteromedial es el que más se compromete porque solo recibe un suministro de sangre, ¿no? En cambio, el anterolateral recibe 2. Generalmente, en algunos gráficos se le ubica al músculo papilar por encima o subyacente a la pared inferior o a la pared posterior. Otros autores consideran que también está hacia el lado inferolateral, ¿no? Pero ya sea que esté en la pared inferior o inferolateral o pared posterior, generalmente está el remodelado se da por los infartos posteriores, ¿no? Todo esto también algunos autores consideran como la cara posterior del ventrículo izquierdo.
Muy bien, entonces el anclaje, el tethering, recordemos también en este caso que para ver precisamente el remodelado de la pared posterior del ventrículo izquierdo, el plano adecuado sería el plano PLAX, el plano parasternal eje largo. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ver eh, en toda la extensión, en su eje longitudinal, la pared inferolateral o toda la pared posterior, también llamada por otros autores, ¿no? Tanto la pared inferior y inferolateral se va a ver en el plano PLAX. O oblicuando un poco el plano para externar eje largo, voy a ver toda esta extensión de la pared posterior. Entonces, es ahí donde la pared posterior se va a remodelar, la pared posterior se va a dilatar, toda la pared posterior se va a dilatar. Y donde veo mejor la pared posterior es en el plano PLAX. Entonces, si se sospecha de una insuficiencia, perdón, de un infarto posterior, tengo que ver el plano PLAX, ¿no? De un infarto posterior antiguo. Muy bien. El infarto, ¿qué produce? El infarto produce que toda la pared posterior se agrande, se fibrose, se dilate, lo que a su vez producirá un desplazamiento del músculo papilar. El músculo papilar se va a desplazar y al verse desplazado va a anclar, va a anclar. La traducción de tethering al español es anclaje o anclar. Entonces va a anclar la valva mitral, va a anclar tanto la valva anterior como la valva posterior. No va a permitir el cierre. Entonces el cierre ya va a ser restrictivo durante la sístole, ¿no? En cambio, cuando no hay infarto, el cierre se da normal, pero cuando hay un infarto, ya vemos el mecanismo de acción, entonces no se va a dar un cierre y por acá va a fugar todo, va a haber un jet regurgitante, va a volver todo el flujo por este nivel. Entonces es un proceso continuo, es un proceso dañino, maligno, porque va avanzando y va aseverándose la insuficiencia mitral, ¿no? La regurgitación mitral o la insuficiencia mitral va a producir una dilatación del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene que compensar ese flujo excesivo, esa regurgitación excesiva, que a su vez va a seguir provocando un desplazamiento del músculo papilar y una dilatación anular. Entonces, como ya no va a haber cierre, lo que al principio era un cierre restrictivo, un cierre pequeño, si podemos decirlo así, con el tiempo puede llegar a ser un cierre mucho más grande, una restricción del cierre mucho más grande, entonces va a producir un jet o una insuficiencia mitral mucho más grande. Muy bien. Entonces, los tipos de tethering o de anclaje de la válvula mitral, el anclaje puede ocurrir de dos maneras diferentes. El anclaje simétrico, ambas válvulas se anclan causando, perdón, ambas valvas se anclan causando disfunción sistólica blogal del ventrículo izquierdo y remodelación con un jet eh, de regurgitación mitral dirigido centralmente. Este caso, el anclaje simétrico, se da generalmente en la cardiomiopatía dilatada, ¿de acuerdo? En cambio, el anclaje asimétrico se da generalmente por la valva posterior, que a su vez se ha dado por el músculo papilar posterior, por la pared inferior o pared inferolateral o pared posterior del ventrículo izquierdo, por un evento antiguo de infarto y se va a anclar debido a una remodelación y disfunción de la pared posterior con un chorro de regurgitación mitral dirigido excéntricamente hacia posterior. Es el más común y es el que más se estudia. Y la restricción de la valva posterior se dará en sístole. Muy bien, entonces acá tenemos el tipo de tethering o anclaje, el asimétrico, ya hemos dicho que es por un infarto antiguo de la pared posterior, que va a causar un remodelado de la misma pared, un anclaje de las cuerdas, que a su vez no van a permitir que se cierre adecuadamente las valvas, ¿no? Y generalmente el jet va a ser excéntrico, el jet va a ser periférico hacia posterior. En cambio, en el remodelado global por la cardiomiopatía dilatada, el jet va a ser central, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el ventrículo izquierdo se está dilatando, entonces tanto el músculo papilar
posterior y el músculo papilar anterior se van a ver también desplazados, disfuncionales, lo que va a causar que las cuerdas no cierren adecuadamente o se anclen, no cerrando adecuadamente las valvas. Muy bien. Entonces, las diferencias entre la insuficiencia mitral secundaria asimétrica y simétrica es, en cuanto a la etiología, la simétrica es infarto inferior del miocardio o infarto posterior. La simétrica es una miocardiopatía. El remodelamiento del ventrículo izquierdo en la simétrica generalmente es la pared inferior, posterior inferior o posterolateral. La simétrica es una dilatación global de todo el ventrículo izquierdo. En el remodelamiento de la aurícula izquierda, en la simétrica es variable y en la simétrica es severamente dilatada. El plano del anillo mitral está conservado en el tethering asimétrico, moderadamente dilatado, y en la simétrica está dilatada. La morfología de la válvula, engrosamiento, prolapso, flare o calcificación no se da a nivel del tethering asimétrico o es en un nivel moderado. Lo mismo para el tethering simétrico. El patrón de tethering anclaje es asimétrico y simétrico y la dirección generalmente en la asimétrica es hacia posterior y en la simétrica es una dirección central. Acá tenemos un tethering simétrico. Vemos un ventrículo izquierdo, vemos un 4 cámaras, un ventrículo izquierdo muy aumentada, muy dilatado, aumentado de tamaño, y vemos un jet de regurgitación, ¿no? Vemos una inadecuada coaptación de la valva mitral y un jet dirigido hacia la parte central. Generalmente se da en los casos de miocardiopatía. Acá también tenemos un ventrículo izquierdo muy dilatado, tenemos el plano Plax y vemos un jet dirigido central y hacia algo posterior, ¿no? Acá se ve muy bien, también se ve muy bien toda la insuficiencia de color azul con algunos mosaicos de colores amarillos, rojos, y es un jet también considerable, ¿no? Un jet relativamente grande. Acá tenemos casos de tethering asimétricos. Generalmente los jets son dirigidos hacia la parte posterior. Aquí en este gráfico es un jet moderado, no tan grande. Vemos que el ventrículo izquierdo también está dilatado y en el color se ve que la valva posterior está un tanto desplazada también. Acá también tenemos un tethering asimétrico. Vemos un ventrículo izquierdo no tan dilatado, la aurícula izquierda sí está más dilatada y acá tenemos un jet regurgitante de gran tamaño, ¿no? Que se va precisamente hacia la parte posterior, no está en la parte central, se va hacia la parte posterior. Muy bien, acá tenemos otro jet considerable, que está el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y vemos cómo golpea o cómo patea todo la aurícula izquierda, ¿no? Todo este jet regurgitante de gran tamaño. Muy bien. Acá igual lo mismo, tenemos al ventrículo izquierdo dilatado, estamos ante un 4 cámaras y la función sistólica está gravemente deprimida, exacto, no hay una buena contracción a nivel del ventrículo izquierdo, solo está dilatado, apenas se mueve. Con el Doppler cordón se observa el chorro de regurgitación mitral también considerable, ¿no? Que aparece en color azul, ahí está volviendo, ahí está pateando. Y la insuficiencia mitral es secundaria a la dilatación del anillo mitral, condicionada por el aumento excesivo del ventrículo izquierdo, ¿no? Un tethering asimétrico con el jet dirigido también hacia posterior. Muy bien, eso es todo.